Ustedes muy buenas noches. Les saluda Walter Ramírez. Yo soy el docente titular de la asignatura Fundamentos de Contabilidad. Hoy le vamos a dar inicio, siendo las 6:05 de la tarde del 10 de noviembre, al encuentro sincrónico número 5. Este encuentro es para el grupo de Fundamentos de Contabilidad 210A81G01 y 210B04G01. Todavía, esta es la semana número 5. Estamos en la unidad número 3, que ya finaliza esta semana. Estaríamos trabajando lo de activos, pasivos y patrimonio, y vamos a mirar algo con respecto a ellos, cómo llegamos nosotros al balance general, ¿cierto? Esta unidad, las dos actividades que hay para esta semana, están definidas para su fecha de cierre el domingo 15 de noviembre a las 23:50, o sea, a las 11:50 de la noche del domingo. Tu apertura este lunes y va hasta el domingo 15. Bueno, ¿qué actividades tenemos nosotros para esta semana? Son dos actividades, ¿cierto? Que serían la tarea del 10%. Esa tarea básicamente es realizar nosotros el balance de prueba, el estado de resultados, el balance general. La empresa que se plantea en el ejercicio es el Ingeniero Limitada, ¿cierto? Entonces, miremos dentro de esta estructura a qué corresponde cada uno de ellos y cómo llegamos nosotros allá, ¿cierto? El balance de prueba, digámoslo así, es un informe donde se van a recopilar todos los saldos. Entonces, partimos nosotros del libro diario, se hace toda la información, se hacen los registros en el libro diario, identificando las cuentas de activo y de pasivo dependiendo de su naturaleza. Luego vamos al libro mayor, que también es conocido como las cuentas T, y vaciamos toda la información que tenemos en el libro diario, la vaciamos en el libro mayor o en las cuentas T, y luego empezamos a sacar lo que son, sumaríamos débito menos crédito, y con ello hallamos el saldo de esa cuenta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos en una cuenta un movimiento, digámoslo, frecuente, por ejemplo en caja o bancos, vamos a tener situaciones como en el débito manejar 4 o 5 movimientos y en el crédito 2 o 3. Le sacamos sumatoria a los débitos, le sacamos sumatoria al crédito y luego al mayor le restamos el menor, y ese saldo que nos queda ahí es el que nosotros vamos a llevar al balance de prueba, ¿cierto? Entonces, como nos lo dice aquí la diapositiva, se recopilan los montos de los saldos de todas las cuentas del libro mayor, ¿cierto? Entonces, Profe, no se está viendo diapositiva. dame un segundito. Ahí donde está compartida. Yo me devuelvo. Me voy a salir y vuelvo otra vez y se las comparto nuevamente. Ahora sí. No, pero ya me tocó salirme de ahí. Venga, vuelvo y se las comparto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor, gracias. Qué bueno. Entonces, aquí nuevamente, John Jairo, me decís si alcanzas a apreciar. Luego, ahí ya está la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, venimos aquí.
en el balance de prueba, ¿cierto? Todos los saldos de las cuentas que nosotros tenemos, tanto de activos, de pasivos, de patrimonios, ingresos, gastos, costos de venta, todos van al balance de prueba, ¿cierto? Entonces, como les coloco aquí, cabe anotar que en este se colocan todas las cuentas. Les repito nuevamente, las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, costos de ventas, entre otros, ¿cierto? Al finalizar, nosotros vamos a sacar el total de las dos columnas, débito y crédito. Esas columnas nos deben de dar iguales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos, esto es un ejemplo, ¿cierto? Mire que tenemos la sumatoria del débito y la sumatoria del crédito, nos daría sumas iguales. Pero en el ejercicio que está planteado en la plataforma, el capital suscrito y pagado tiene unos signos de interrogación. Entonces, en ese caso, yo les voy a mostrar cómo podemos nosotros resolver ese ejercicio, ¿cierto? Permítame un segundito, porque ya desde ahí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es básicamente identificar en el balance de prueba ese tipo de cuenta a qué corresponde y cómo lo vamos a sacar, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí en la presentación, Nuevamente se perdió la presentación, profe. si venga yo les comparto, no sé qué le está pasando. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Profe, y si nos comparte la presentación por el chat, no nos lo pueden enviar y nosotros la vamos pasando, usted nos va explicando. Venga, permítame un segundito, yo se las monto más bien en publicaciones, ¿cierto? Por lo que... Gracias, profe. Dale, con todo gusto. Venga, coloco aquí en publicaciones para que ustedes la tengan de una vez. Bueno, entonces, como les vengo diciendo mientras se las monto, ¿qué hacemos nosotros? Inicialmente, yo les sugiero, en el ejercicio que está planteado en la plataforma, ustedes pueden sumar, identificar primero cuáles cuentas, qué saldos son de activos, pasivos, patrimonio, gastos, ¿cierto? Esos serían los que van en el débito. Y en el crédito identificamos lo que sería el patrimonio y las siguientes, ¿cierto? Cuando a nosotros ya en el momentico les va a llegar la notificación de que ya se las compartí por publicaciones, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder encontrar ese, bueno, aquí volví y me cargó. Para nosotros poder encontrar ese saldo, yo le voy a colocar un ejemplo en esta presentación. John Jairo, ahí sí se alcanza a ver. Sí, señor. Muy bien. Digamos que nosotros tenemos aquí, vamos a hacer caso omiso a este 47,000, ¿cierto? Digamos que hay 17,000 y estos 30 no están. Yo saco la sumatoria del débito y me da 47,000, ¿cierto? En el ejercicio que está planteado en la plataforma, saca usted la sumatoria y el capital suscrito y pagado tiene unos signos de interrogación. Entonces, aquí, por ejemplo, daría 17,000. Para nosotros poder responder a este capital suscrito y pagado, ¿cuánto le faltan a estos 17,000 para llegar a los 47,000? Serían los 30, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es? Es encontrar con una resta, encontrar el capital suscrito y pagado. Entonces yo le resalto aquí, en esta presentación, le resalto los primeros números. Mire que tenemos cuentas de activos, tenemos cuentas de pasivo, tenemos cuentas de patrimonio, tenemos ingresos y tenemos gastos también por acá, ¿cierto? Entonces mire que tenemos ingresos operacionales y tenemos gastos. En el balance de prueba van absolutamente todas las cuentas, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Estos serían los saldos que nos arrojan el libro mayor o las cuentas T, ¿cierto? ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahí? En el ejercicio planteado, les voy a colocar este ejemplo, ¿cierto? En el ejercicio planteado, que les dé cualquier cosa, 47.000 en este lado, y a este ladito en el crédito les da 17.000. Hacemos la resta y el valor que nos dé de esa resta, ese va a ser el capital suscrito y pagado en el ejercicio que está planteado en la plataforma, ¿cierto? Bueno, luego de nosotros tener ya, de haber hallado el capital suscrito y pagado, continuamos, ¿cierto? En el estado de resultados. En el módulo Fundamentos de Contabilidad, en la unidad número 4, van a encontrar las cuentas de resultados y los estados, ¿cierto? Entonces, para nosotros hablar del estado de resultados, decimos que es también llamado ganancias y pérdidas, ¿cierto? Ahí van a llegar solamente las cuentas 4 y 5. Entonces, así como digámoslo, muy coloquial, diríamos que hay un filtro. Hacemos cierres, ajustes. ¿Cómo cerramos? Cerramos todas las cuentas temporales. Las cuentas temporales son las cuentas 4 y 5. Esas cuentas, al nosotros cerrarlas, hacemos como un filtro. Nos quedarían para el balance general todas las que son 1, 2 y 3. Activos, pasivos y patrimonio. Y al estado de resultados irían solamente las cuentas 4 y 5, que serían los ingresos y los gastos. Para nosotros definir si hay utilidades o pérdidas, hacemos la resta. A todos los ingresos le restamos los diferentes gastos que se tienen y nos daría la utilidad o la pérdida del ejercicio, ¿cierto? Estas cuentas, digamos así, de ingresos, son de naturaleza crédito. Siempre los saldos los vamos a encontrar aquí. Cuando usted tiene ventas, ingresos por ventas, estaríamos colocándolas en el crédito, ¿cierto? Y los gastos van a aumentar en el débito. Entonces, cuando yo hago esta resta, obtengo el resultado del ejercicio, ya sea una utilidad o una pérdida. Y también lleva un código, ¿cierto? Que podría ser 3605, 3610, dependiendo 3605 si es utilidad y 3610 si es una pérdida, ¿cierto? El estado de resultados, entonces miremos, dentro de esa estructura, decimos nosotros que a los ingresos le restamos las ventas, nos dará una utilidad bruta. Entonces mire que aquí le estamos restando a esos ingresos que son identificados con el número 4, le vamos a restar todo lo que son los gastos, ¿cierto? Los gastos operacionales, los gastos de venta, los gastos financieros y los impuestos para obtener un resultado. Este resultado nos dice que es utilidad neta, entonces con esta utilidad la llevamos sumando al balance general. Entonces le colocamos un código y como es una utilidad le decimos que es la 3605. Como empieza por 3, va en el capital sumando. Si fuera una pérdida, tendríamos que llevarla al capital de igual manera, pero restando, ¿cierto? Luego tenemos nosotros el balance general. Toda esa estructura va a estar en el módulo de fundamentos de contabilidad, en la unidad número 3, las cuentas del balance. Entonces, el balance general básicamente es uno de los principales estados financieros que nos va a permitir conocer de una forma
muy concreta cuál es la estructura que se tiene, qué es lo que se tiene dentro de la empresa, cómo están conformados los diferentes activos que nosotros tenemos, los pasivos y el patrimonio que se tiene dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, mire que en el proceso arrancamos nosotros con el libro diario, luego tenemos las cuentas o el libro mayor, luego del libro mayor saldamos las cuentas, sumamos débitos, créditos, esos saldos, ese resultado que tenemos ahí, lo llevamos al balance de prueba. Luego del balance de prueba, vengo y hago el filtro, cierro las cuentas temporales 4 y 5 y me las llevo para el estado de resultados. Luego, lo que me queda, que serían las cuentas 1, 2 y 3, las traemos al balance general, que serían los activos, todas las cuentas que empiezan por 1, los pasivos, las que empiezan por 2, y el patrimonio, todas las que inician con 3. Entonces, dentro de esa estructura, tenemos profe, nosotros... Perdón. Cuénteme. Profe, nada, pues antes de que continúe, ya que nombra lo de la actividad, en la tarea hay que hacer la cuenta T, luego el cuadro del balance y del estado de resultados, o solo el cuadro del balance de prueba y el del estado de resultados. Listo, arrancamos con el balance de prueba. No hay que hacer libro diario ni el mayor, porque los saldos, ya los saldos están en el balance de prueba, ¿cierto? Ya Sí, de ahí sí, en adelante, ya de ahí en adelante, no es sino construir, identificar. Yo sí le sugiero, para usted poder llegar de una manera muy clara, le va a colocar a esa información que tiene en el taller, le va a colocar los códigos. Entonces, si usted le coloca los códigos, los identifica de una vez y con eso nos queda más fácil. Era mi otra claro. pregunta también, de ubicarle a cada uno el código, entonces para... Claro, mire que si usted le coloca los códigos, te va a ser más fácil. Ya identificas cuáles son de activos, cuáles son de pasivos y cuáles son de patrimonio. Y por último, tenemos las cuentas de 4 y 5. Fundamental, muy buena tu pregunta y muy válida. Fundamental colocar los códigos para que nosotros identifiquemos claramente cuáles serían las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, miren, en el encuentro pasado, en la última diapositiva, estábamos mostrando cuál era el comportamiento de acuerdo a la naturaleza de esas cuentas, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos dentro de lo que es la ecuación contable nos dice que los activos van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. Mire que todos, dentro de esa estructura, usted va a tener aquí todo lo que son activos, corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son todos aquellos activos que se pueden convertir muy rápidamente en efectivo. Los no corrientes son todos aquellos activos fijos, también conocidos los activos corrientes como a corto plazo. Tenemos dentro de ellos lo que es caja, bancos, inventarios, inversiones temporales, cuentas por cobrar, serían activos corrientes a corto plazo. A largo plazo, los activos fijos, construcciones y edificaciones, vehículos, maquinaria de equipo, muebles y enseres. Listo. En pasivos, eso sería todo lo que tiene la empresa, ¿cierto? Lo que son activos. Los pasivos, todo lo que te diga que es por pagar, que empiece por 2. Entonces, proveedores, cuentas por pagar, obligaciones bancarias, todo iría por el 2, ¿cierto? Y en el patrimonio tenemos lo que son el capital suscrito y pagado, utilidades o pérdidas de los ejercicios. Si nosotros sumamos todos los activos, nos tendrá que dar iguales al pasivo más el patrimonio, ¿cierto? Entonces, dentro de los activos, podemos decir nosotros, esto es tomado textualmente del módulo, conjunto de las cuentas que representan los recursos, los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿cierto? Los pasivos, como coloquialmente nosotros lo hemos dicho, es todo lo que representa las obligaciones contraídas, todo lo que es por pagar del ente económico. Siempre que usted vea una cuenta por pagar, empieza por 2
y es del pasivo. Y en el patrimonio decimos que es el capital suscrito y pagado, las utilidades o pérdidas del ejercicio, ¿cierto? Dentro de las actividades a desarrollar, entonces nos dice que hay un ejercicio que nosotros debemos llevarlo hasta el balance general. Entonces, arrancamos con esos saldos del balance de prueba y finalizamos con el balance general. Ahora decimos nosotros, dentro de la otra actividad que tiene la unidad 3, nos dice de que se deben resolver unas preguntas que se tienen allí. Yo les coloqué aquí un material de apoyo para que ustedes puedan responder a esta pregunta, ¿cierto? Entonces dice, de acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio de esta unidad, o sea, el que acabamos de desarrollar, ¿qué conclusiones se sacan de la situación financiera de esta empresa? Entonces yo le coloco un material de apoyo. Hay un video, dura 3 minuticos y habla sobre cómo podemos nosotros analizar la información financiera de la empresa. Entonces, te hablan de la razón corriente. La razón corriente básicamente nos permite a nosotros medir lo que es la relación que hay entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. O sea, cuántas veces puedo yo, con cuánto respaldo yo, digámoslo así, el número de veces lo que yo debo con lo que tengo. Entonces, aquí les cito un ejemplo para que lo leamos, ¿cierto? Entonces, me dice que una empresa tiene en activos corrientes 1.125 pesos y en el pasivo corriente tiene 450 pesos. Esto es un ejemplo, pues, como para que lo miremos. Como la fórmula me dice que serían activos corrientes dividido pasivo corriente, es el mismo circulante. Tenemos 1.125 dividido 2.5 veces. ¿Cómo interpreto yo esta información? Me va a decir que la capacidad de pago que tengo yo con esas obligaciones a corto plazo se pueden cubrir en 2.5 veces la deuda. O sea que ahí, digámoslo, tiene muy buen respaldo, ¿cierto? Ahora, hay otra que es la prueba ácida y esa razón nos va a permitir a nosotros tomar otro tipo de decisiones, ¿cierto? Usted cuando va a un banco a solicitar un préstamo le dicen, ¿usted tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago? ¿Qué hacen ellos? Simplemente una prueba ácida y te van a coger los activos corrientes menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Si tomamos la información que teníamos en anterior, decíamos que teníamos en activos corrientes 1.125 y por aquí en inventarios manejamos esta cifra, 325. Esta resta dividido 450 te da 1,78. ¿Cómo interpretamos nosotros esto? Entonces decimos, por cada peso que debo, entonces lo voy a confrontar contra 1. Por cada peso que debo, tengo 1,78 para pagar. Por cada peso que debo, tengo 1,78 para pagar. Entonces, ya con esos resultados, puedo yo responder a esta pregunta, ¿cierto? De acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio de esta unidad, ¿qué conclusiones se saca de la situación financiera de esa empresa? Si miramos esas dos razones, podemos decir, bueno, está bien, está mal, ¿qué acciones podemos tomar nosotros con respecto a la empresa como tal? ¿Qué decisiones podemos tomar con respecto a la información que tenemos? Entonces, se analizan aquí, bueno, son 14 razones financieras,
pero no es del caso nosotros entrar a profundizar en ella, ¿cierto? Eso es otro curso que se llama análisis financiero. Entonces, aquí, básicamente, razones financieras, podemos nosotros tomar decisiones al respecto, ¿cierto? O no tomar decisiones, simplemente pasar un informe, porque la pregunta te está diciendo, básicamente, orientar ¿a dónde? A que analices la situación financiera de esa empresa. Listo, entonces ya nosotros, de acuerdo a ello, el videito es corto, dura 3 minuticos 34 segundos. La persona que lo lee, que lo explica muy bien y nos muestra algunos parámetros con estas dos razones, ¿cierto? La prueba ácida y la razón corriente. Aunque no cita ejemplos, pero sí nos cuenta para qué sirven, ¿cierto? La lectura de esto, y aquí es para tomar decisiones. Entonces, por cada peso que debo, tengo 1,78 para pagar. O sea que esta empresa, o en este caso, sí hay con qué pagar, ¿cierto? Cuando la razón está por debajo de 1, ahí es cuando se dice de que no tiene capacidad de pago, porque la razón está por debajo de 1. Entonces, de acuerdo a ello, ya nosotros entramos a mirar si tiene capacidad o no, cómo va, cuál es la proyección que tiene esta empresa, cómo la están manejando, si necesitamos, porque la otra pregunta que viene es esa, ¿cierto? ¿Qué estrategia recomendaría para tener una mejor posición en el mercado? Usted puede trazar políticas y estrategias de posicionamiento y de posicionamiento de marca o de productos y servicios y comentar algunas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer en esa empresa para posicionar un poquitico mejor en el mercado? Pues existen muchas estrategias, ¿cierto? Dentro de ellas, en algunos casos, algunas empresas, la tendencia es analizar las diferentes matrices que se tienen para poder mirar la posición en un mercado. Algunas de esas matrices, entonces podemos hablar nosotros de la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo está compuesta, cierto? Entonces, ¿cómo estamos nosotros con respecto a ello? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué oportunidades hay en esos mercados? ¿Qué debilidades se tienen a nivel interno? ¿Y qué amenazas? Entonces, de acuerdo a eso, algunas empresas, como les digo, toman decisiones con este tipo de matrices, ¿cierto? Entonces, otra de esas matrices puede ser la matriz del BCG, que sería la del grupo consultor de Boston. Va a analizar lo que son productos estrellas, su producto líder, cómo está en el mercado. Como aquí en esta empresa no nos están definiendo qué tipo de productos o servicios se tienen, entonces básicamente entrar nosotros a la del BCG no nos daría, ¿cierto? Por lo que no hay una identificación plena del producto líder o estrella, como lo dice la matriz, productos perros, vacas y la vaca lechera y signos de interrogante, ¿cierto? Entonces hay productos que para algunas empresas están enmarcados dentro de cada uno de ellos. Todas las empresas tienen un producto líder y ese producto es básicamente el que identifica la empresa, ¿cierto? La otra pregunta es para la cancelación de las deudas. ¿Qué recomendarías? ¿Vender algunos activos o permitir el ingreso de otro socio con un capital en efectivo? Entonces, mire que en la gran mayoría de los casos, esto hay que analizarlo muy bien, por lo que algunas empresas pueden cometer ese error, ¿cierto? Y es empezar a vender los activos. Eso en el argot administrativo se conoce como una desinversión. ¿Qué son las desinversiones? Es nosotros entrar a vender los diferentes activos que tenemos
para poder capitalizar, ¿no es cierto? Dígame, usted tiene cualquier cosa, tiene una fábrica de arepas y la manera de distribuir sus arepas es en moto o tiene un carrito para distribuirlas y vende el carro o vende la moto para poder comprar insumos. Mire que es una desinversión. Está saliendo de un activo para poder capitalizarte. Entonces, ahí es bueno que analicemos la situación, ¿cierto? Si usted va a vender algunos activos o permitir el ingreso de otro socio con un capital en efectivo. Entonces hay que mirar también la participación de ese socio en la empresa, en qué condiciones se da, ¿cierto? Estos serían básicamente las dos situaciones que tiene la unidad 3 para finalizar, ¿cierto? Que es elaborar el balance de prueba, el estado de resultados y el balance general. Y las preguntitas que hay al final. ¿Qué dudas tienen al respecto? Profesor, una pregunta más general. La primer tarea, que es en la que se hace el balance de prueba, el estado de resultados y el balance general, ¿es individual? Y la siguiente, que es el análisis financiero, ¿es grupal o ambas son grupales? Ambas pueden ser grupales. Si tenemos grupitos hasta de 5 personas, lo pueden hacer, pero cada uno de los integrantes del grupo debe montar en la plataforma la actividad para dejar evidencia del trabajo, ¿cierto? Me disculpan que los tome a ustedes 5 como ejemplo. Entonces, está Juliet, está Beatriz y David. Pero David hizo el trabajo y los montó, hizo la portada que trabajamos los 3, muy bien. Pero en una auditoría de la universidad me van a decir, ¿usted cómo le va a calificar a David o a Juliet o a Beatriz? A Beatriz y a Juliet, si ellas no tienen trabajo en la plataforma. Entonces, para dejar evidencia, montamos el mismo trabajo los 3 o los 4. Hasta los 5 aguantan. Yo, es claro. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué otra duda tienen al respecto? Yo tengo otra pregunta. Profe, Claro. pues yo ya he adelantado algo del taller. Si yo reviso el análisis financiero de la empresa haciéndolo por el activo corriente sobre el pasivo corriente, me da que la empresa tiene insolvencia económica, porque Sí, el valor es inferior a 1, eso da 0.087 según lo que me da a mí. sí, señor. Pero tiene un capital muy grande. Sí, Entonces, por análisis financiero, yo tendría que tengo problemas económicos, pero si miro mi capital, digo que no. bueno. ¿Y la prueba ácida cuánto te dio? Pues da peor. ¿Por debajo de 1? Sí, claro. Listo. Sí, porque es que el pasivo corriente no merma, me decrece, como quito mi inventario, entonces mi activo corriente disminuye. Claro que sí. Entonces, miremos algo en ese ejercicio. Resulta de que en el momento mismo el capital que tenés está más bien altico, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer ahí? Al analizar, tenés por allá un patrimonio de 589.500, ¿cierto? Ya pasteleamos ahí el primer punto. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo entro a analizar dentro de lo que me está diciendo John Jairo, básicamente me está diciendo, venga, usted en este momentico, ese capital hay que
reestructurarlo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Pues no podemos hacer desinversiones. El capital está, digámoslo, no tenés, cuando se habla del capital, no podemos decir nosotros de que tenemos ese monto ahí guardado, sino que está representado en todas las cosas que tenés empresa, ¿cierto? Y ahí está la respuesta. John Jairo, ese es, aquí pasteleamos, hermano, ese último punto. Simplemente, como las razones están por debajo de uno, hay que tomar decisiones. No hay que vender, no hay que desinvertir. Hay que tomar decisiones de otra índole, ¿cierto? Y buscar. Sí, no, yo tengo claro que uno dentro de una empresa uno no debe vender los activos que tiene porque eso es bajar la riqueza. Eso es disminuir Es la una riqueza. desinversión. Sí, eso es bajar la riqueza de la empresa. Y, por ejemplo, lo que usted colocaba como ejemplo ahorita, si tengo un vehículo que es con el cual yo muevo mi mercadería, ¿cómo voy a vender el vehículo para tener luego que pagar para vender la mercadería? No tiene sentido. Sino que me causa curiosidad es el tema del capital, que tengo un capital, el tema es reinvertirlo. Ajá. Venga, pero es que el capital, John Jairo, el capital está, digámoslo así, representado en todos los activos que tenés. No podemos decir nosotros, hay que mirar. Lo que pasa es que ahí dentro de esos análisis, en el módulo no está, pero es el análisis horizontal y el vertical, y lo podemos consultar, ¿cierto? ¿Cómo está representado en el análisis vertical? ¿Cómo está representada cada una de esas cuentas dentro del balance general? ¿Qué participación tienen? Entonces, hay que mirar, trazar políticas y estrategias que me permitan a mí, por ejemplo, la recuperación de cartera. Si tenés cuentas por cobrar muy altas, listo, venga, ¿cómo puedo recuperar? Si hay que empezar a trazar estrategias de recuperación, como mermándole los intereses a los clientes, recuperar el capital, trazar estrategias que te permitan recoger dinero para recapitalizarte, ¿cierto? No solamente es vender activos, hay estrategias de ese tipo. Cuando se tienen inventarios muy altos, estrategias de rotación de inventarios, ¿cierto? Ey, se te quedó el micrófono abierto. Muy bien. Listo. Entonces, ya desde ahí, mire, con el aporte que nos hace John Jairo, ya nos dio las pautas para responder a esta pregunta, ¿cierto? Las dos razones financieras que se tienen ahí están, digamos, por debajo de uno. ¿Qué hay que hacer? Ahí miremos qué tenemos en inventarios, qué hay para nosotros poder entrar a tomar decisiones, ¿cierto? Con esos aportes y con esas preguntas resolvimos básicamente las dos últimas preguntas que hay dentro del módulo, ¿cierto? Al finalizar la unidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte al respecto? Venga, en publicaciones sí tomaron las diapositivas, ¿cierto? A mí no me aparecen, profesor. No están ahí en publicaciones. No, no, señor. Miremos en fundamentos de contabilidad
Miremoslo en publicaciones. Entren a los grupos que ustedes tienen y allí en publicaciones, Sí, señor, están archivos, ya lo vi. muy bien. Entonces se las pueden descargar. Ahí tienen un buen material para desarrollar las actividades solicitadas al finalizar esta unidad número 3, ¿cierto? ¿Alguien más tiene alguna duda o algún aporte? Señores y señoritas, ¿tienen alguna duda o algún aporte? Yo ya no. Yo tampoco, profesor. Bueno, muchachos, de todas maneras, entonces, teniendo en cuenta de que no hay dudas al respecto entre los asistentes al encuentro sincrónico, le vamos a dar por finalizado a este encuentro. Recuerden que cualquier duda, con el mayor de los gustos, están todos los mecanismos por allá en la plataforma. Podemos encontrar el chat personal y también por el foro de consulta, ¿cierto? Entonces, no siendo más por el día de hoy, les agradezco mucho su presencia, que tengan un muy buen día y muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Gracias igualmente. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Le damos por finalizado al encuentro sincrónico número 5, siendo las 6:50 de la tarde, teniendo en cuenta de que ninguno de los asistentes presentó ninguna otra duda.